Sean todos bienvenidos a este segundo programa de este podcast que, bueno, es un placer el estar con ustedes y que Dios nos da esta oportunidad. Y quisiéramos que nos siga acompañando en estos podcasts que estaremos tocando temas de mucha importancia en cuanto a la sana doctrina. Y bueno, les doy la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes, a nuestro hermano Jesús Conrado, que está también comentando las escrituras con nosotros. Y bueno, ¿cómo está mi hermano Conrado? Muy bien, hermano, gracias a Dios. Aquí nuevamente contentos de poder tener estos momentos de conversación acerca de la palabra de nuestro Dios y esperando que lo que digamos pues pueda ser de edificación para aquellos que nos escuchan. Así es que, bueno, compartan, ¿verdad?, estos programas, estos podcasts, y como vayamos avanzando en estos temas, como ya hemos comentado, bueno, ahí vamos a ir modificando algunas cositas, ¿verdad? Bueno, en este segundo programa queremos tocar un tema de mucha importancia en cuanto a la iglesia. Vamos a hablar acerca de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Vamos a conocer de ella, vamos a sacar algunos puntos ahí a tocar que queremos, bueno, sacar de la duda y también nuestra, ¿verdad? Y en cuanto a este punto que es bien importante acerca de la iglesia. Algunos hermanos tienen dudas, algunas personas tienen muchas dudas acerca de ello, si es importante, no es importante la iglesia. Bueno, vamos a comentar todo esto y esperemos que sea de su agrado este tema de suma importancia, conociendo la iglesia de Cristo. Y primeramente, ¿qué podemos tocar acerca de ello, hermano Conrado, que pueda aclararnos un poco? Porque ya ve que muchos comentan acerca, bueno, el catolicismo dice que ellos son realmente la iglesia verdadera, ¿verdad? Y por tantos años de antigüedad que tiene, y realmente nos deja alguna duda. Bueno, a nosotros no, ¿verdad? Tenemos en claro lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, pero muchas personas creen que la Biblia, el Nuevo Testamento, no habla acerca de ello o no le da mucha importancia. ¿Qué podemos mencionar acerca de ello, hermano Conrado? Claro, bueno, es un buen punto del que hay mucho que decir, ¿verdad? Porque, como usted dice, hermano, una pregunta que a veces las personas nos hacen cuando hablamos del evangelio con ellos es ¿a qué religión perteneces, verdad? Sí. O a qué grupo religioso perteneces, o a qué denominación. También es común que hagan esa pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Y uno les dice, bueno, yo pertenezco a la iglesia de Cristo, o soy miembro de la iglesia de Cristo, y insisten, ¿no? Bueno, pero sí, pero dime a qué denominación pertenece, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay esa duda, porque la gente en el mundo religioso de nuestros días está impuesto a pertenecer a alguna denominación. El católico, las personas católicas dicen yo pertenezco a la iglesia católica. Las personas que pertenecen a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días dicen nosotros somos mormones, ¿verdad? Uh-huh. El presbiteriano dice yo soy presbiteriano, yo soy bautista, yo soy testigo de Jehová, etcétera. Con todo el respeto para ellos, ¿verdad? Sí. Pero el cristiano, el miembro de la iglesia de Cristo dice, yo soy cristiano solamente. Y no hacemos hincapié en que no somos una denominación. Entonces, ¿por qué decimos eso? Bueno, porque creemos que hay una manera como se creó la iglesia. Y nosotros, como iglesia de Cristo, estamos tratando de seguir ese modelo de iglesia con el que fue creada, ¿verdad? Y ese modelo está en el Nuevo Testamento. Entonces, a veces las personas preguntan, ¿es posible que hoy exista la iglesia del Nuevo Testamento? Sí, sí es posible. Es muy sencillo, solamente volvamos a practicar las cosas que practicaba la iglesia del primer siglo, ¿no? Entonces, creo que la primera pregunta que nos debe de interesar es ¿cómo se creó la iglesia de Cristo, verdad? Uh-huh. ¿Cómo se creó? Creo que eso es la primera pregunta que debemos de hacernos y de contestar. Y obviamente pues hay mucho que decir sobre eso, ¿no? Sí, y ya ve que el catolicismo pues reclama ser la iglesia apostólica pues por todo, tantos años, ¿verdad? Que tiene. Y bueno, si nos vamos con las
denominaciones, me he fijado que muchos de ellos no defienden este punto, no lo tocan, no se han preguntado, yo creo, o no se han puesto a investigar, a reclamar el porqué por qué reclama la Iglesia Católica, que ellos son la Iglesia Apostólica, y los miembros bueno, no quiero mencionar tantos nombres, ¿verdad? Pero denominacionales, ellos, sus miembros no se han puesto a preguntar, oye, realmente, si la Escritura nos menciona una iglesia, nos habla de ella, entonces, tiene que haber nacido en el primer siglo, ¿no? Entonces, que se pusieran a preguntar, oye, pues, ¿y nosotros desde cuándo empezamos, verdad? Ahí es un buen punto para poder, meternos de lleno a la palabra y encontrar esa iglesia verdadera, ¿verdad? Porque también, fíjese, estaba viendo una declaración que dio un sacerdote en cuanto a la verdadera iglesia. Este sacerdote mencionaba, ya de hace muchos años, mencionaba que la verdadera iglesia debe trazar su origen en línea ininterrumpida hasta Jesús y los 12 apóstoles. Estamos de acuerdo en ello, ¿verdad? Así debe ser. Pero dice, la única iglesia que puede con toda razón reclamar que su origen no se debe a una ruptura con el pasado es la Iglesia Católica. Pero la historia nos dice muchas cosas, ¿verdad? Y la Escritura también nos enseña. Bueno, a ver si vamos a ir tocando estos puntos, ¿verdad? A detalle. Pero ¿qué pudiéramos agregar? Bueno, mencionaba ahorita la pregunta, ¿con qué podemos iniciar? Y bueno, pues, ¿cómo se creó la Iglesia de Cristo? Bueno, lo primero que hay que decir es que la Iglesia es de origen divino, ¿verdad? Y si hacemos un trazo así muy rápido, primero tendríamos que decir que la iglesia fue planeada desde la eternidad. Hoy día existen algunos grupos que reclaman que la iglesia es un plan B que Dios hizo, pero en realidad no es así, sino que pasajes como por ejemplo Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, cuando habla de Cristo como el Cordero de Dios, dice que Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en los postreros tiempos, ya sabemos que se refiere a la era del Mesías, por amor a nosotros, ¿no? Y de lo que está hablando ahí Pedro es de Cristo siendo el Cordero de Dios. Entonces, Dios desde la eternidad planeó la forma como redimir al hombre y la planeó por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, vemos nosotros que entonces ese sacrificio de Cristo para redimir al hombre estaba planeado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Por ejemplo, también nosotros leemos en Hechos capítulo 20, verso 28, cuando Pablo le da un sermón a los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dice que ellos deberían de cuidar la iglesia, la cual Jesús ganó con su propia sangre. Entonces, ¿qué tan importante es la iglesia? Bueno, tan importante que Cristo, siendo el Cordero de Dios, esa acción que Él iba a hacer de darse a sí mismo como el Cordero de Dios, iba a servir para comprar a la iglesia. Entonces, desde ese punto de vista, la iglesia estaba planeada desde la eternidad. Pasajes como Efesios capítulo 3, verso 8 al verso 11 también lo dice, ¿no? Cuando dice que, por ejemplo, en el verso 9, dice que la dispensación, dice, del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Esa dispensación se refiere a la era cristiana, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, dice el verso 10, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, y esta es la clave, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, Cristo, la iglesia, su sacrificio, todo está ligado y planeado desde la eternidad. Entonces, tiene un origen divino, ¿verdad? Planeado desde la eternidad. Fue anunciado desde el principio de la humanidad en Génesis 3:15, lo que conocemos como la primer promesa de redención. Fue desarrollada a través del pueblo de Israel, a través de todo el Antiguo Testamento. Fue profetizada por los profetas antiguo testamentarios como Isaías, Jeremías, Joel, etc. Y creo que aquí faltaría tiempo para ver cada uno de esos pasajes, ¿no? Pero y finalmente fue profetizada por Cristo mismo, ¿verdad? En Mateo capítulo
Mateo 16, 18 al 20, ¿no? Cuando dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos y la iglesia es una misma cosa y fue profetizada para ser establecida por Cristo mismo, ¿no? Así es, hermano. Entonces, ese es el origen, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, ahí vemos nosotros cómo esa promesa que Cristo hizo de edificar su iglesia se llevó a cabo, porque ahí es cuando por primera vez vamos a encontrar en las Escrituras que empieza a existir la iglesia. Entonces, esa iglesia es la que nació siendo de origen divino y establecida por el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Así es, hermano. Sí, entonces podemos tener esa confianza de que la iglesia fue planeada desde la eternidad y la podemos encontrar en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento y a través de profecías, ¿verdad? También estaba mencionando ahorita algunos profetas, en el cual también una bien interesante es la de Daniel, ¿verdad? Claro. ¿Se acuerda? Daniel 2, 44 en adelante. Ahí podemos encontrar esta profecía y que la podemos en el Nuevo Testamento encontrar, como mencionaba ahí en Hechos 2. Entonces, podemos tener esa confianza nosotros de ir a la Escritura y encontrar mucho acerca de la iglesia, pero podemos encontrar esas diferencias, ¿verdad? Si vemos hoy en la actualidad muchas iglesias y la gente está realmente confundida, pero porque no acudimos a la Escritura, a la Biblia. Entonces, al explicar nosotros o al ir y realmente ir, por ejemplo, a Hechos capítulo 2, y que realmente ahí podemos encontrar el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Pero hay muchas menciones. Le digo esto porque he platicado con personas en el cual dicen, no hablemos de iglesia. O sea, no le dan realmente la importancia que se tiene y no recuerdo la cantidad de veces que es mencionada la palabra iglesia o en relación a la iglesia, y es muchísimo. Entonces es de suma importancia, y ahí también hay pasajes donde si no está uno dentro de la iglesia, pues realmente no puede ser salvo, ¿verdad? Entonces sí hay muchas marcas que podemos identificar a la iglesia del Nuevo Testamento y podemos ir al inicio, ¿verdad? Al inicio de ella. Lo encontramos fácilmente en la Escritura. Sí, uno de los textos más importantes, creo yo, que señalan la importancia de la iglesia y con el cual podemos echar por tierra esa idea, ¿verdad?, de que la iglesia no importa. Es Hechos 2:47, ¿verdad? En Hechos 2:47 la iglesia está empezando. Ajá. En Hechos 2:37 las personas le preguntaron a Pedro que qué podían hacer para que Dios perdonara sus pecados. Especialmente Pedro le estaba predicando a la nación de Israel, y ellos como israelitas se sintieron compungidos, dice ahí la Escritura, entristecidos en su corazón, cuando escucharon a Pedro y a los demás apóstoles decirles que ellos eran culpables de haber crucificado al Mesías, al mismo Hijo de Dios. Entonces ellos preguntan, varones hermanos, ¿qué hacemos? Entonces Pedro les dijo lo que tenían que hacer en el verso 38. Ellos deberían de arrepentirse y de ser bautizados, ¿verdad? Y dice el pasaje más adelante en el capítulo 2 de Hechos, pero en el verso 41 dice que los que recibieron su palabra, es decir, los que hicieron caso a lo que Pedro les dijo que tenían que hacer, dice, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ok? Hay que pensar que algunas versiones dicen, y se añadieron aquel día a los apóstoles como 3,000 personas. La idea que quiere dar es que hubo un grupo de personas que empezaron a estar juntos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, cuando nosotros leemos en el verso 47, cuando Lucas hace una descripción de lo que pasaba con aquella primera iglesia, dice que ellos alababan a Dios. Estos que se juntaron con los apóstoles alababan a Dios, estos que son los mismos que se habían bautizado, y tenían favor con todo el pueblo, es decir, eran bien recibidos por la población, veía cosas buenas en ellos, y el Señor, dice, añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. También he escuchado la frase que dice, la iglesia no salva. Sí. Y es cierto, ¿verdad? Porque la iglesia pues no murió por los perdidos, sino el Señor, ¿verdad?
la sangre que se pagó por nuestro rescate es la sangre de Cristo, no la sangre de algún cristiano. Pero lo que sí es cierto es que nadie que no esté dentro de la iglesia puede ser salvo, porque la iglesia, según Hechos 2:47, es el lugar donde Cristo pone a los salvos. Así es. ¿Verdad? La palabra es clara cuando dice que el Señor, no las personas eran las que se añadían, sino el Señor mismo añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Entonces, la iglesia es el lugar donde Cristo pone a los que son salvos. Y en el contexto de Hechos 2:47, los que son salvos son aquellos que habían recibido su palabra y que habían sido bautizados, según dice el verso 41. Entonces, esa es la respuesta que se puede dar a aquellos que minimizan el valor de la iglesia, ¿verdad? Así es. Y es que fíjese, ahorita que estaba leyendo aquí en Hechos capítulo 2, versículo 42 que leía, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y venían en comunión, tenían en comunión todas las cosas. Las personas mencionan mucho acerca del creer. Dice, si tú crees en Cristo, bueno, tú puedes ser salvo, ¿verdad? Uh-huh. Y me llama la atención aquí que dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas estas cosas. Entonces, antes del creer, ¿qué era todo lo que habían hecho para poder ser añadido a la iglesia? Dice en el versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo fueron ellos salvos? Aquí en el versículo 41 de Hechos 2, dice, los que recibieron su palabra. Ok, recibo la palabra, pero ¿qué hicieron? O sea, estoy creyendo, ¿verdad? Uh-huh. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, a esas personas son las que Dios, el Señor, añadió a la iglesia, y bueno, es la manera en la cual es uno añadido hoy en día a la iglesia. O sea, no tenemos que cambiar esa forma, ¿verdad?, de ser incluido, ser añadido a la iglesia. Y esta es una marca en la cual podemos nosotros identificar realmente a la iglesia como fue establecida, ¿verdad? Y como nació. ¿Qué era lo que hacían los primeros cristianos? ¿O qué fue lo que tuvieron que hacer para que el Señor los pudiera añadir? Y veo aquí que en estas prácticas, bueno, pues el Nuevo Testamento nos enseña muchas, ¿verdad? Y aquí pudiéramos nosotros ir identificando cada una de ellas para poder saber si realmente fui añadida a la iglesia correcta. Claro. ¿Verdad? Sí, bueno, creo que aquí también, entonces, estamos dando la respuesta a cómo se creó la iglesia de Cristo, ¿verdad? Fue establecida divinamente, fue originada divinamente, pero fue establecida por Cristo Jesús en el día del Pentecostés, ¿verdad? Como Él lo había prometido. Ahora, ¿qué es lo que hacen los miembros de la iglesia de Cristo? Bueno, hay algunas cosas por las que se va a distinguir la iglesia que Cristo estableció, y una de ellas, hay varias marcas distintivas de la iglesia del Nuevo Testamento, y una de ellas es en la manera como las personas venían a ser parte de la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Y vamos a ver nosotros que había 5 cosas básicas que se pueden distinguir que las personas hacían antes de que ellas vinieran a ser parte de la iglesia, ¿no? No debemos olvidar que el primer punto es que ellos deberían de oír la palabra, ¿verdad? Entonces, fíjese, hermano, cómo a veces nos confundimos en esa parte, y hay personas que han llegado a creer que una persona puede llegar a ser salvo por la acción directa y milagrosa del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Uh-huh. Pero es cierto que el Espíritu Santo es visto en el Nuevo Testamento como aquel que convence al mundo de pecado, como aquel que convence al mundo de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es visto como el que santifica también. Sin embargo, el Espíritu Santo no lo hace directamente en el corazón de la persona y milagrosamente en el corazón de la persona, sino que lo hace a través de la palabra, ¿sí? Pensemos por un momento, ¿qué pasaría si el Espíritu Santo actuara de manera directa y milagrosa en el corazón de las personas? Todo mundo sería salvo. Uh-huh. Todo mundo
hermanos, pensaríamos igual, todo el mundo haríamos lo mismo, todo el mundo estaría del lado de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, porque ¿cuál es el deseo de Dios? Que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:9, primera de Timoteo capítulo 2, verso 4. Entonces, vemos que no es así. ¿Cómo es entonces que el Espíritu Santo va a convencer de pecado al mundo? Bueno, por medio de la predicación de la palabra. En Efesios 6:17 se nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, una de las marcas distintivas de la iglesia es cómo las personas venían a ser cristianos. Y se empezaba por el oír, ¿verdad? Por el oír la palabra. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, cuando Jesús da la gran comisión, ¿qué es lo que ordena? Que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura, dice el evangelio según Marcos. En Mateo dice a todas las naciones. En Hechos 1:8 dice, ustedes tienen que ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, ¿por qué predicar? Porque es a través de la predicación de la palabra, como las personas van a dar el primer paso para poder conocer el medio que Dios ha establecido para ser salvos, que es el oír, ¿verdad? Y fíjese, hermano, cómo muchos cristianos nos negamos muchas veces a hacer esto, ¿verdad? A ir a predicar la palabra, porque realmente he escuchado a algunos hermanos que dicen, bueno, el mandamiento no es para nosotros de predicar. Entonces, ¿cómo van a conocer realmente la iglesia, verdad? O cómo van a conocer o cómo van a saber cómo se puede ser salvo. ¿Cómo van a conocer de Dios? ¿Cómo van a conocer de Cristo, verdad? Pero hay muchos que se niegan a predicar. No, los que tienen que predicar, bueno, es el evangelizar es el predicador, el encargado o el anciano o los que están a cargo de la congregación. Pero no es un mandamiento. Y tocaba esto, hermano, de que es necesario el que salgamos a predicar, el que prediquemos de la palabra, ¿verdad? Para que se pueda dar a conocer. Pero nos negamos y dice, pero es que eso fue para los apóstoles. O sea, si nos vamos más, nos metemos de lleno o vemos el contexto de lo que está tratando de decir ahí, o en el mandamiento, por ejemplo, de Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, dice, no es mandamiento directo a nosotros los cristianos, sino era a los apóstoles. Pero pues vemos en el Nuevo Testamento cómo realmente sí es ordenado también para nosotros. Por ejemplo, estaba viendo aquí en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí está, es algo que nos ha encargado a nosotros como cristianos para que vayamos a predicar, ¿verdad? Es uno de los propósitos que encontramos aquí en la Escritura, propósito de la iglesia, ¿verdad? Que tenemos que anunciar, evangelizar a todo el mundo. Así es. Y esa es la manera en que van a escuchar. Así ¿verdad? Es. Bueno. Pasajes como, por ejemplo, Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? Así es. Y en el verso 10 dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído, verdad? Entonces, la única manera que hay para que las personas crean es que primero escuchen. Entonces, creo que la iglesia que el Señor estableció, tenía una distinción acerca de cómo las personas venían a ser cristianos, que empezaba primero porque el evangelio se predicara para que las personas escucharan. Entonces, uno lo dice técnicamente, por decirlo de una manera, sí, en la iglesia, que el primer paso en el plan de salvación es el oír. Y es cierto, porque se empieza por ahí, por oír, ¿verdad? Pablo dice, repitiendo otra vez Romanos 10, 17, que la fe va a venir por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en la medida que la iglesia cumpla con ese mandamiento de predicar, que definitivamente no es solo para los apóstoles, tenemos el caso de los hermanos de Tesalónica, ¿verdad? Que ellos mismos anunciaban el evangelio. Tenemos el caso de la misma iglesia de Jerusalén cuando fue esparcida, que ellos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces,
dice claramente que excepto los apóstoles, ¿no? Así es. Fueron los que fueron esparcidos. Entonces no era un mandamiento solamente para los apóstoles, ¿sí? Cuando la iglesia empezó, los apóstoles fueron los primeros, porque pues ellos fueron los que aprendieron del maestro en primer lugar, y ellos fueron los que fueron bautizados con el Espíritu Santo también, que los guió a toda la verdad. Pero después de eso, los demás empezaron a predicar también. Entonces, en lo personal me gusta mucho Efesios capítulo 1, verso 13, cuando dice, en él también, dice, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿verdad? Dice, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es lo que la gente necesita oír? Bueno, la palabra de verdad, el evangelio de salvación. Estos lo oyeron y luego dice, y creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en realidad, primero, el plan de salvación que distingue a la iglesia del Nuevo Testamento es que primero se debe oír la palabra. Y, por decirlo de una manera, el segundo paso es creer. Pero esto es, el hecho de creer tiene que ver aquí con aceptar las condiciones que Cristo pone para la salvación. Así es, hermano. Y bueno, podríamos ir tocando cada punto en este plan, ¿verdad? Que conocemos en cuanto al plan de salvación, que es de suma importancia en cuanto a tener que escuchar, obedecer. Y yo me quedaba pensando mucho, hermano, en cuanto a eso. Fíjese cómo nosotros nos negamos mucho en cuanto al predicar, al anunciar el evangelio. Y bueno, tenemos ese gran ejemplo, como mencionaba ahí, de la iglesia del primer siglo, que iba por todas las casas, iba por las calles anunciando la palabra de Dios, ¿verdad? El evangelio. Realmente es un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo pues lo ha ordenado y quiere. Por ejemplo, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice ahí que para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, ¿verdad? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, podemos nosotros saber aquí, identificar que la iglesia es la casa, o la casa de Dios realmente es la iglesia. Y la iglesia, hermanos, nos ha dejado ese grande mandamiento a nosotros como cristianos de que la llenemos. Por ejemplo, hay en Lucas capítulo 14, me estaba acordando ahorita que mencionaba, hermano, en cuanto a que él dice de esta manera, en Lucas 14, versículo 23, cuando nos dice, aquí está, en esa parábola de la grande cena, ya ve que empieza a hacer invitación, nadie quiere entrar, y dice, ahí en el 23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Vemos realmente la importancia de tener que evangelizar al mundo, de tener que llenar su casa de alguna manera, porque es la iglesia. Y esa tarea nos las ha encargado a nosotros. Es importante que meditemos mucho en eso. No se me olvida, hermano, porque esas palabras de este hermano, que estaba realmente a que no es de nosotros esto de hacerlo. O sea, no es mandamiento para nosotros. Y se aferraba a ello. Entonces, ¿cómo van a querer? ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo vamos a acercarlos realmente al Señor? ¿Cómo vamos a anunciar esto? O más bien, ¿cómo va la gente a conocer de la iglesia? Si nosotros estamos, pues realmente no queremos hacer ese trabajo y el Señor nos lo ha mandado, ¿verdad? Entonces, hay muchos puntos que deberíamos de considerar y de mencionárselos a la misma hermandad. Si la misma hermandad está renuente a hacer este trabajo, imagínense las personas de afuera, hermanos, aquellas que todavía no conocen o que realmente están engañadas en el lugar en el que se encuentran o se reúnen para adorar a Dios, que de todo corazón lo hacen, ¿verdad? Pero se han puesto a preguntar realmente si es la iglesia que el Señor estableció. Así es. Y hermano, una cosa es que, bueno, pues
debemos entender que ese es un mandamiento de parte de Dios, en primer lugar, pero también que esa es la única manera en la que la iglesia tiene la manera de crecer, ¿verdad? A través de la predicación del Evangelio. Entonces, y esa es la razón también por la que insistimos que este tipo de programas o cualquier otro programa que provenga de la Iglesia de Cristo, que hay en los medios, lo compartamos, ¿verdad? Y lo podemos compartir con las personas que sabemos que necesitan. El programa pasado hablábamos de eso, ¿no? De que es posible que conozcamos personas que se nos puede dificultar el poder hablar con ellos, pero podemos compartir este tipo de mensajes o alguna predicación en particular de hermanos sanos en la fe, que están subiendo constantemente temas al Facebook o al Instagram o al WhatsApp o cualquier otro medio, y compartirlos es una manera también de hacer que el Evangelio sea predicado. Entonces, hoy más que nunca tenemos más medios a nuestra disposición para hacer llegar el Evangelio al que está perdido, para que las personas oigan, ¿verdad? Entonces, fíjese, hermano, cómo describe el escritor a los Hebreos al Evangelio, ¿no? O a la palabra de Dios. La describe primero como algo que es vivo, es decir, no como algo muerto, sino como algo que literalmente posee vida. Hebreos capítulo 4 y verso 12 dice que la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Y dice que también es eficaz, y eficaz quiere decir que cumple el propósito que tiene, está activa, está viva, no es letra muerta, tiene poder y es eficaz, o sea, cumple su propósito de salvar al hombre. Y luego dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces no debemos de subestimar el poder que tiene la palabra. Entonces cuando una persona la oye, y si la persona tiene una buena receptividad a la palabra, si la recibe bien, entonces esa palabra va a hacer el trabajo como si fuera una espada de dos filos. Va a entrar y va a partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, es decir, el ser completo de la persona, y va a discernir, va a poder la persona comprender, y va a poder la misma palabra discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra va a poder actuar aún en los pensamientos más oscuros o más profundos, o aún en las intenciones más ocultas que el hombre pueda tener, ¿sí? Hay personas que tienen un corazón muy duro, pero la palabra tiene poder para transformar aún los corazones más duros, ¿no? Entonces, cuando nosotros no hacemos esta labor de predicar, entonces, pues bueno, estamos realmente subestimando el poder que tiene la palabra, ¿verdad? Entonces, es una espada. Así es, y es de suma importancia esto, ¿verdad? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, una de las cosas que le mencionaba a mis hermanos es de que a mí me gustaría que la persona se diera el tiempo de escuchar la palabra, porque realmente nosotros no tenemos ese poder de convencimiento, y no somos, ¿verdad? Sino que es la palabra. Y muchas veces las personas no se dan tiempo, o no escuchan mensajes, no escuchan a aquellos que les van a anunciar, pero luego cuando nosotros nos acercamos y que somos amigos de tal persona que es dura de corazón, y confiamos en este pasaje que dice realmente que dice que es más penetrante, o penetra hasta partir el alma y el espíritu y todo, etcétera, etcétera. Dice, entonces, cuando la persona es bien dura, no escucha a otras personas, y nosotros tenemos nos tienen esa confianza y tenemos esa oportunidad de llegarles, y luego nos quedamos callados o no hablamos de ello porque no, pues el trabajo que lo hagan los demás, o sea, no es mi deber. Claro que es el deber de nosotros, y realmente Dios nos ha puesto a nosotros, que estamos más cercanos a ella, está dándote la oportunidad de que seas tú
quien le predique, ¿verdad? Porque si no escucha a las demás personas, pero no tenemos esa confianza, bueno, hay que llevarla a la escritura va a hacer el trabajo, pero por esa confianza que las personas tienen en nosotros de amistad, es que se puede dar la oportunidad de escucharte o de leerla. Y realmente ella es la que va a hacer ese trabajo de convencimiento, porque Dios es el que va a redarguir esos corazones, no nosotros, pero nosotros tenemos que realmente hablar de ella, ¿verdad? Anunciársela. Así es, hermano. Sí, nosotros somos la herramienta, ¿verdad? Así es. La herramienta que Dios usa solamente, pero el poder está en la palabra que se predica, ¿verdad? Entonces, se necesita predicar. Entonces, cuando hablamos de la iglesia que Cristo edificó, la iglesia del Nuevo Testamento, vemos una iglesia así, ¿verdad? ¿Qué hacía esa iglesia? Bueno, esa iglesia predicaba, ¿verdad? Y predicaba una manera en la cual, o por medio de la cual, Dios iba a salvar el alma de ellos. Y eso empezaba porque las personas escucharan. Entonces, el primer paso en el plan de salvación es que escuche la gente. Pero eso es una responsabilidad doble la que hay allí. Está la responsabilidad del que escucha, pero también está la responsabilidad del que habla, ¿verdad? Que es el punto que estamos tocando aquí. Entonces, si nosotros callamos, entonces no se puede llegar al conocimiento del Evangelio sin la predicación de la palabra, ¿verdad? Eso es lo más importante ahí. Entonces, hay varios propósitos realmente de los miembros o de la iglesia, más bien, en el trabajo que tenemos que realizar cada uno de nosotros. Entonces, aquí yo creo que entraríamos a otro punto en cuanto a los cristianos, ¿verdad? O podríamos tocar realmente qué sigue después del escuchar, del creer. Porque muchos se quedan ahí en tan solamente, bueno, escucho, creo y con eso tengo para que pueda yo ser salvo, ¿verdad? No avanzo más a otros puntos que realmente la Escritura pues nos dice que tenemos que hacer, pero hasta ahí nos quedamos. Me acordé por el texto que leímos en el cual dice aquellos que habían creído, que estaban juntos, y muchos utilizan este pasaje para solamente hasta ahí llego. Aquí me dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Más adelante, creo que es en Hechos 17. Y hasta ahí llego. Pero todavía hay varias cositas más en cuanto a cómo poder pertenecer realmente a la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que viene más adelante en cuanto al arrepentimiento. Punto muy importante sobre el bautismo, que muchos lo hacen a un lado, ¿verdad? Son, yo creo, ahí estas marcas que caracterizan a la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad, hermano? Así es. Sí, obviamente, citando nuevamente Romanos 10:17, ¿verdad? Dice que la fe viene por el oír. Entonces, lo que va a producir el que una persona escuche es que la persona crea, que llegue a tener fe. Y cuando hablamos de creer, no es el mero acto mental de creer algo, ¿no? Sino que hay que analizar que a veces ese creer está siendo dicho en la Biblia como si fuera una figura de lenguaje que conocemos como sinécdoque, ¿no? Que es que se toma el todo por la parte o la parte por el todo. Cuando dice que creyeron, bueno, lo que está diciendo es que ellos hicieron todo lo que Jesús había mandado, ¿verdad? Para ser salvo. Entonces, cuando uno va al Nuevo Testamento, uno encuentra que las personas venían a ser cristianos, no solamente por el hecho de oír y creer, sino que había otras cosas que tenían que hacer. El creer, obviamente, tiene que ver con la fe, y el creer es indispensable, ¿verdad? Porque Hebreos capítulo 11, verso 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, se necesita la fe. Por ejemplo, cuando Pablo habla de el Evangelio, Romanos 1:16, dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces,
otra vez, se necesita no solamente oír el Evangelio, sino también creer en él. Jesús destacó también ese hecho cuando dijo que de tal manera amó Dios al mundo, el pasaje que todo el mundo conocemos, ¿no? Uh-huh. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dice todo aquel que en él cree, es decir, todo aquel que confíe en él. Si uno analiza un poquito el contexto de lo que está diciendo ese capítulo 3, verso 16, ese capítulo empieza hablando con la conversación, o empieza con la conversación de Cristo y Nicodemo, donde Jesús le enseña a Nicodemo que para poder ser parte del reino de los cielos necesitaba nacer de nuevo. Y le dice cómo nacer, ¿verdad? Del agua y del Espíritu. Entonces, el creer de Juan 3:16 implica creer todo esto que Jesús le había dicho a Nicodemo, incluyendo también la enseñanza que Jesús da ahí de que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y todo el que vio aquella serpiente fue librado de las mordeduras, así también el Hijo del Hombre iba a ser levantado, ¿verdad? Así Cristo fue levantado y todo aquel que cree en él, que cree en el mensaje de salvación que él trajo, va a ser salvo, ¿sí? En todo el mensaje de salvación que él predicó. Ahora, ese mismo Cristo es el que dice, cuando da la gran comisión, en Mateo 28, 18 al 20, cómo es que iban a hacerse los discípulos. Y él dice que había que hacerlos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos agrega que había que creer y bautizarse, ¿verdad? Para venir a ser parte para ser salvo, ¿no? Entonces, vemos entonces que la fe no era el mero acto de creer, sino que la fe era poner la confianza y aceptar y obedecer todo el plan que Dios hizo para ser salvos, ¿no? Lo cual incluiría, pues, según Marcos 16, 15 y 16, Mateo 28, 18 al 20, Juan capítulo 3, verso 1 al 5, el bautismo en agua, ¿verdad? Como parte de eso. ¿Por qué harán a un lado las denominaciones, hermano? El bautismo acerca de... Bueno, más bien el que no se le tome mucho en cuenta, ¿verdad? O sea, y nos da mucha referencia aquí la palabra de nuestro Dios para considerarlo, pero lo hacen realmente a un lado. Solamente esto que menciona del creer, ¿verdad? Entonces, bueno, pudiéramos tocar más puntos, hermanos. ¿Avanzamos? Mire, en cuanto a considerar más prácticas de la iglesia, y mencionaba si avanzábamos o dejábamos algo pendiente para siguiente programa, en cuanto a considerar, porque es un tema muy extenso, ¿verdad? Que podemos seguir platicando, y en cuanto a iglesia y reino y todo esto, ¿verdad? Entonces, por eso mencionaba si podemos tocar un poquito de las prácticas del Nuevo Testamento, hermano, de la iglesia, vaya, del Nuevo Testamento, qué hacía, cómo adoraba, para también saber realmente si estoy haciendo lo correcto, si estamos haciendo lo que la iglesia del primer siglo hacía, y que realmente no nos desviemos, ¿verdad?, de todas estas prácticas, porque realmente pues esto nos ayuda a tener esa confianza en saber si estamos realmente en ella o no. Claro. Y solamente para cerrar ese punto, ¿no?, de qué hacía la iglesia, y decíamos, bueno, ellos tenían una manera en que las personas venían a ser cristianos. Ya vimos que era necesario oír, por eso eran mandados a predicar. Ya vimos también que era necesario la fe, había que creer, pero el creer no era solamente la acción mental, sino el sujetarse a todo lo que Cristo había mandado. Vimos ahorita también que Cristo mandó que se bautizaran. Pedro mismo también lo dice en Hechos 2:38. Pero también estaba incluido el arrepentimiento, solamente para cerrar esa parte, ¿verdad? Sí, el arrepentimiento será fundamental. Jesús dijo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por eso Pedro, cuando le preguntan qué tienen que hacer aquellos que vinieron luego a ser los primeros cristianos, Pedro les dijo que tenía que arrepentirse de sus pecados. ¿De cuántos pecados me tengo que arrepentir? De todos. ¿Y qué es el arrepentimiento? Pues es dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Es un cambio de pensamiento que se va a reflejar en un cambio de acciones. Y la Biblia también dice
que se confesaba con los labios propios, no que aceptaban a Jesús como su único y suficiente Salvador. Eso no es la confesión bíblica, sino que en Hechos 8:37 tenemos el caso cuando Felipe le predica al etíope eunuco. Dice que en los versos anteriores, 37, le dice que Felipe le predicó el evangelio, y de tal manera que llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope eunuco le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En el verso 36, y Felipe le dice, bueno, pues si crees de todo corazón, bien puedes. Y en el verso 37, el etíope eunuco contestó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces dice la Escritura que mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, antes de que, notemos dos cosas aquí. Primero, que antes de que se bautizara, este eunuco, primero que todo, se le predicó el evangelio. Y producto de que se le predicó el evangelio, él entendió que necesitaba ser bautizado. Por eso dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la segunda cosa interesante es que él debería confesar con sus propios labios que creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces, esa es la confesión bíblica. Pablo dice también a los romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y cuál es la confesión? Que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así es. Fíjese, hermano, en ese punto, hay muchas personas que en esto de la confesión, muchos se detienen y no quieren ser partícipes de tal denominación de la iglesia porque les imponen a decir todos los pecados delante de la audiencia. Sí, ¿no? De todo. Y porque platicaba con una persona, me decía, no, es que tenemos que pasar y si hubiera sabido que era así, de confesar, no hubiera pasado. Y estando ahí, dice, y tengo la duda de que si realmente Dios me ha perdonado todos mis pecados. ¿Por qué? Le preguntaba yo. Dice, no, lo que pasa es de que, no, pues me quedé con los más tremendos, dice, me dejé, y entonces tengo esa duda, o sea, estoy que pues no me ha perdonado totalmente porque me quedaron unos por confesar, pero como estaban mis papás, estaba la familia, me dio pena. Entonces, qué bueno que aclara en ese punto cuál es la confesión que realmente Dios nos pide, ¿verdad? Para poder nosotros ir y poder ser cristianos, poder ser miembros de la iglesia. Entonces, es un punto que deberíamos de aclarar, ¿verdad? ¿Cuál es esa confesión? Lo encontramos ahorita que nos mencionaba ahí, Hechos 37. Hechos 8:37. 8:37, ahí donde menciona qué fue lo que hizo el eunuco, ¿verdad? Para poder bautizarse, antes del bautismo, de ser sumergido en el agua. Entonces, imagínense, hermanos, poner a todos los miembros a que, ahora van a decirme todos sus pecados, que no se les pase ninguno. Yeah. Dios los conoce, ¿verdad, hermano? No hay necesidad de eso. Simplemente es el corazón realmente contrito y humillado, arrepentido, ¿verdad? De ofender a Dios. Y qué es lo que sigue después del arrepentimiento. Bueno, esa confesión de que Jesús es el Hijo de Dios. Y no debe sorprendernos que sea esa la confesión bíblica, porque hay una razón para eso. Y la razón la dio Cristo mismo. Fíjese, hermano. ¿Se acuerda? En Mateo 16:18 nosotros decimos que Cristo le dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero versículos anteriores, la conversación empieza con Jesús preguntándoles a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces ellos contestan y dicen, bueno, Señor, unos dicen que eres Elías, otros que Isaías, y otros no sé quién más, ¿verdad? Pero dice Jesús después, ok, eso es lo que dice la gente, pero ustedes díganme quién soy yo. Ustedes que han estado conmigo, que han andado todo el tiempo conmigo durante mi ministerio, que me han visto enseñarles, que me han visto hacer milagros, que me han visto hacer las cosas que he hecho. Yo quiero que ustedes me digan quién soy yo. Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Esa es la confesión que hizo Pedro, eso es lo que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo el etíope eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es la misma confesión. Así es. Entonces, Cristo le dice a Pedro,
bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca, ¿cuál roca? Pedro, no, sino la confesión que hizo Pedro. Sobre esa confesión edificaré mi iglesia. Nadie que no confiese a Jesús como el Hijo de Dios puede ser parte de la iglesia. Es cuando uno confiesa con sus labios que cree que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, cuando entonces el Señor, después de que eres bautizado, eres puesto en la iglesia, y así la iglesia se va edificando. ¿Se fijan eso? Sí, Vemos eso. Entonces, no es solamente, usualmente nada más nos agarramos ahí de Hechos 8:37 para hablar de la confesión, ¿verdad? Y de Romanos, ¿verdad? Pero la raíz de esa confesión está en Mateo 16, ¿verdad? Porque esa es la manera como Cristo dijo que se edificaría la iglesia. Usted y yo, Alex, que está aquí con nosotros, bueno, el Señor nos añadió a esa iglesia y fuimos edificados. Somos parte de esa edificación. Somos esas piedras vivas de la que habla primera de Pedro capítulo 2, ¿verdad? De la que está compuesta la iglesia. Pero esas piedras vivas, para venir a ser parte de ese edificio, primero fue el que oímos la palabra, creímos en el Evangelio de Salvación, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos que creíamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y fuimos bautizados conforme al mandamiento del mismo Cristo, para venir a ser sus discípulos, venir a ser parte de la iglesia y ser salvos, ¿verdad? Entonces ahí está la importancia de la confesión, ¿verdad? Y que no es la confesión de decir todos tus pecados. Sí. Creo que la gente se confunde, ¿verdad? Porque también encontramos en Primera de Juan otra confesión, ¿verdad? Pero ahí no se trata de la misma confesión, sino allá Juan ya está hablándole a personas que eran cristianas y les dice, bueno, si ustedes dicen que no tienen pecado, se equivocan, porque sí tienen, pero si han pecado, bueno, confiésenlos, y Dios es fiel y justo para perdonar. ¿Y qué significa confesar? No significa ahí que tenemos que ir y confesarnos con alguien, ¿verdad? Sino que, como usted dijo ahorita, Dios conoce nuestros pecados. Más bien, el confesar ahí en 1 de Juan capítulo 1, verso 9, es el reconocimiento del pecado y el declararlo ante Dios, ¿verdad? Que nos hemos equivocado en esas cosas, y si hemos ofendido a alguien, el reconocerlo también ante esa persona a la que ofendimos, o si fue algo público, pues ante la iglesia. Pero no se trata de decir los pecados, sino de reconocer que hemos pecado delante de Dios. Así es bien interesante, ¿verdad, hermano? Porque sí, nada más de repente agarramos cierto texto, pero no vemos el trasfondo, no vemos que realmente en esa confesión que hizo Pedro al mismo Señor, podemos encontrar realmente qué era lo que en nuestro Señor Jesucristo, qué era lo que quería, ¿verdad? O sea, como... Entonces, pudiéramos tocar varias cosas, hermano. Yo creo que vamos a dejar esta primera parte, y luego vamos a continuar con otros puntos que nos quedan ahí pendientes, ¿verdad? Pero para que esperen esa segunda parte de este tema que estamos tocando acerca de la iglesia de Cristo. Porque a mí me acuerdo mucho de que me decían, no, hombre, su iglesia es cambelista. Entonces, para también aclarar ahí ciertas cositas de esto, ¿verdad? Que a mí me dejó como, ¿quién es ese? No lo conocía. Pero bueno, eso estaremos tocando ciertas cositas también acerca de esto en el siguiente podcast, para que no se despegue de este programa, ¿verdad? En cuanto a seguir. Y bueno, pues la invitación está hecha para que nos siga escuchando, siga compartiendo, y que siga este programa, estos podcasts que sigan adelante, ¿verdad? Con la aprobación de todos ustedes y la aprobación de nuestro Dios. No sé si quiera agregar algo más, hermano Jesús. Dos cosas muy rápidas. Primero, tratar de sumarizar así rápidamente lo que vimos ahorita, ¿verdad? Hablamos del origen divino de la iglesia de Cristo, hablamos de que es la iglesia que aparece en el Nuevo Testamento, y hemos empezado a dar las características que distinguen a la iglesia del Nuevo Testamento, y empezamos hablando por cómo las personas venían a ser parte de esa iglesia. Y bueno, pues invitarles a que la próxima ocasión pues hablemos un poquito de cómo adoraba esa iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Creo que eso es bastante interesante también, para ver si
con este programa puedo saber yo si realmente pertenezco a esa iglesia o no. ¿Cómo vine a ser cristiano? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Y al hablar de la adoración podemos distinguir si realmente lo que estamos haciendo para adorar a Dios es lo que la iglesia hizo cuando empezó. Y pues invitarles a seguir compartiendo estos mensajes, ¿no? Muy bien, pues llegamos al final de esta primera parte, ¿verdad? A lo mejor van a ser 2 partes, a lo mejor 3 partes, dependiendo ahí cómo vayamos, y también de sus preguntas, de sus comentarios, ¿verdad? Que esperemos ahí comenten. Y bueno, iremos avanzando con este tema de suma importancia. Así que la invitación está hecha para el siguiente sábado. Este sábado, primero Dios, sale, ya estarían escuchando este podcast, ¿verdad? Porque como hemos mencionado se graba, pero para el siguiente sábado estaremos tocando esa segunda parte. Así que Dios les bendiga mucho y ahí estaremos escuchando y viéndonos nuevamente. Amén. Dios les bendiga.